Buenos días, bienvenidos a la familia de Green Hills. Prepárese su corazón y vamos a cantar. 2, 3, 4. Vivo está, es poderoso en Jesús, soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está, un camino hará, más que lo que soñé, más que lo esperé, grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció. Soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso. Alabamos a un Dios que puede salvar. Necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo
hermanos en Jesucristo. Estamos aquí reunidos. No es toda la familia porque no caben todos. Es toda la familia en que estamos estudiando. ¿En qué nos afectó la crisis? Pues económicamente a mí me afectó un poco en el trabajo. Porque en vez de hacer 8 horas, hacemos 4 horas ahora. Eso es lo que está afectando la crisis en el bolsillo. ¿Y en qué me ha ayudado? Pues me ha ayudado en que estoy más metido en la palabra, tratando de memorizarme más los versículos del discipulado 3 que tenemos, y eso es lo que más contento me tiene, que le estoy echando más ganas para poder memorizar los versículos de ahí. ¿Cómo me ha afectado la crisis a mí? Pues estuve muy activo en la iglesia y ahora todos esas juntas que teníamos con los hermanos, pues ya se quitó, y la primera semana sí estuve batallando, estoy un poco triste, decaído, pero gracias a Dios pues ya me enfoqué todos en las palabras, en las promesas, y sí, estoy más tiempo para estudiar, más tiempo para estar en familia. Buenos días. Pues a mí en la manera que me ha afectado es que tengo que cuidar más el presupuesto, el poco presupuesto que está entrando, tener que limitarnos en muchas cosas, pero gracias a Dios Él siempre ha estado con nosotros y siempre nos ha ayudado para que rinda nuestras cosas, nuestras comidas, así que gracias a Dios estamos bien y estudiando más en la palabra, estando más cerca de Dios, leyendo su palabra, estando en la palabra para superar todo esto. ¿No? Gracias. Era una bendición a ver la familia Flores alabando al Señor. Y aunque hay muchos problemas en nuestro mundo, todo lo que queremos es Jesús. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Otra vez, cuando estamos solos. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Dame
esperanza está en Jesús, en su justicia en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Vengo a ti, la verdad, solo en ti encuentro paz. Yo sin ti no puedo estar, solo tú me guiarás. Yo te necesito, quédate conmigo, mi defensor, mi salvación, Dios te necesito. En tentación, tu gracia es más, donde hay amor, allí tú estás, y donde estás, hay libertad.
Qué placer, hermanos, de haber escuchado estas alabanzas que estoy seguro de que han sido del completo agrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este domingo. Y antes de comenzar con la exposición de la palabra del Señor, quiero darles un par de anuncios, hermanos. Solo quiero recordarles de que si ustedes quieren seguir ofrendando, lo pueden hacer a través de lo que es nuestra página web en línea. Si usted también desea mandar por correo sus ofrendas y diezmos, lo puede hacer. Y si usted también desea hacerlo en efectivo, hable a nuestra oficina de la iglesia para poder hacer arreglos y así usted poder hacer llegar sus ofrendas y sus diezmos para que el ministerio de nuestra iglesia siga funcionando de acuerdo a como Dios lo ha previsto. Y antes de comenzar, vamos a tener un momento de oración y vamos a poner en las manos de nuestro Señor esta palabra que Él ha puesto para ustedes. Oremos. Dios nuestro, amantísimo Padre, queremos, Señor, glorificar tu nombre porque sabemos que para eso nos has creado. Nos has creado, Señor, para glorificarte, Señor, pero también para llevar tu mensaje a toda criatura, Señor, a toda persona que está en oscuridad, Señor. Pero también ese mensaje que edifica, que alimenta y refuerza, Señor, tu cuerpo, Padre, que es la iglesia. Pedimos, Señor, de que me ilumines, Señor, que utilices mi boca, mi mente, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que las personas, Señor, reciban salvación, pero que también tu iglesia sea alimentada. En Cristo Jesús, Señor, te adoramos y te bendecimos. Amén. Hermanos, vamos a continuar entonces con esta serie que es en el libro de los Hechos y vamos a continuar con respecto a lo que es el capítulo 9. Así es que mientras estamos ya introduciéndonos en el mensaje, le voy a pedir de que busque en sus Biblias el capítulo 9 del libro de los Hechos. Porque en este libro vemos mucha historia de la iglesia. Y hablando de historias, sabemos nosotros que las historias son muy poderosas. Desde el comienzo de la creación, el ser humano ha preservado su identidad y su propósito en la vida a través de historias. Y hoy en día las historias se transmiten en muchas formas, ya sea en libros, ya sea en películas, ya sea en documentales, ya sea en conversaciones informales, formales, elaboradas o simples. Las historias muestran quiénes somos en realidad, lo que es importante para nosotros, dónde estamos y cómo terminan los grandes eventos que nos convirtieron en lo que nosotros somos. Esa es la misma forma en que nosotros transmitimos nuestra fe. Las historias entonces son una forma poderosa en que podemos compartir con las personas lo que creemos, por qué lo creemos y hacia dónde nos lleva. Y eso es lo que llamamos entonces, en otros términos, el testimonio de cada cristiano. O sea, la historia de cómo llegamos a nuestra fe en Cristo, o la historia, mejor dicho, en cómo Cristo nos ha dado salvación. Esta mañana vamos a ver una de esas historias, uno de esos testimonios, uno de los testimonios más famosos de la historia cristiana, y estoy hablando de la conversión de Saulo, del apóstol Pablo, como se conoce después de que fue convertido por el Señor. Recordamos entonces esta historia de que la iglesia sufrió persecución después de que Esteban fue apedreado por los judíos que no pudieron refutar el evangelio que él les estaba predicando. Su asesinato se produjo en frente de uno de esos fariseos, un joven llamado Saulo. Y este joven fariseo quedó impactado por la sabiduría de Esteban, por su arrojo, por su valor. Y él se propuso, Saulo, destruir a todos los que compartían esta misma fe, porque vio el poder, el denuedo
el valor, el arrojo, la decisión con que él defendía esa fe. Por esa razón le voy a pedir de que vayamos entonces ahora a Hechos capítulo 9 y vamos a leer de los versículos del 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esta es la historia, hermanos, entonces que vemos de este hombre. Y lo que sucedió en este camino a Damasco eventualmente cambió la historia del mundo. Y muchos de nosotros hemos estado en la iglesia, porque hemos estado en la iglesia por mucho tiempo. Hemos tal vez escuchado esta historia más veces de la que podemos recordar. Pero lo relevante de esta historia, hermanos, es cómo Saulo experimenta ese cambio. Esa experiencia con Jesús, entonces, fue muy diferente de lo que él había experimentado a través de la práctica de la ley de Moisés. Sí, esto era algo muy diferente, totalmente diferente, opuesto a lo que él había experimentado. Entonces, la pregunta es: ¿cómo se lleva a cabo este tipo de transformación radical en la persona? ¿Cómo fue que Saulo pudo experimentar este cambio radical en la vida? ¿Y cómo este asesino de cristianos pudo cambiar, pudo convertirse a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser un cristiano? Y esto es lo que sucede con toda persona que verdaderamente tiene un cambio, experimenta un cambio en Cristo. Esto sucede al conocer personalmente a Jesús. O sea que nosotros somos transformados por una persona real. Prácticamente lo que sucede, nosotros somos transformados por una persona real. O sea que el cristianismo no está fundado en algún código moral o en un libro sagrado o en una religión o en un dogma. No. El cristianismo está fundado en verdades, en verdaderos acontecimientos históricos y enseñanzas de un hombre que nació, que vivió, que murió y que se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo. Sí, estamos hablando de ese hombre, de Cristo Jesús. Y esa persona, ese hombre es real. Sí, Jesús sigue impactando y transformando nuestro mundo hoy. Y Él se revela a través de su palabra y del Espíritu Santo con el propósito de transformar el corazón y la vida de todo ser humano. Y eso es lo que hizo Jesús con Pablo, en este caso Saulo. Lo único que podía causar este cambio radical en este hombre, en este fariseo, en este que odiaba al pueblo de Dios, lo único podía cambiarlo era un encuentro personal con una persona real, con ese Cristo resucitado. Podemos ver entonces que Saulo escuchó muy bien en ese debate que tuvo en la sinagoga de los libertos con Esteban. Él pudo ver la defensa de Esteban antes de ser asesinado. Este hombre Saulo era un hombre inteligente.
Este hombre conocía muy bien la ley de Moisés y los profetas, y él mismo lo reconoce en Filipenses capítulo 3, versículos del 5 al 7. Vemos ahí que Pablo está dando a conocer su testimonio y le dice a los filipenses que él fue circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice él, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensibles. Irreprensible, o sea que nadie le podía reprochar algo a Pablo. Ahora, vemos entonces de que Saulo practicaba y conocía muy bien toda la ley de Moisés, toda la escritura desde el Génesis, desde el Pentateuco hasta Malaquías, todo él lo conocía. Pero no entendía él todavía, él no había sido aún convertido por este Cristo del cual habla el Antiguo y el Nuevo Testamento. Saulo no lo conocía todavía. Estaba ahí, siempre ha estado ahí Cristo desde Génesis hasta el Apocalipsis, siempre ha estado ahí. Pero hasta el punto de Génesis a Malaquías, Saulo no podía verlo, no lo encontraba, sus ojos espirituales estaban cegados. Así es que entonces Jesús mismo tuvo que derribar a Saulo al suelo para poder llamar su atención y así salvarlo. Ahora, para ser claros, Saulo tuvo un encuentro físico con Jesús y por eso fue considerado, fue llamado un apóstol. Él fue un testigo ocular del Salvador resucitado. En 1 Corintios capítulo 15, versículos del 8 al 9, vemos cómo él explica esto a la iglesia de Corinto. Pablo les dice, y al último de todos, 1 Corintios 15, 8, 9, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo. En la Reina Valera 60 dice, como a un abortivo, dice. Como uno fuera de tiempo, dice, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Esto es lo que está diciendo Pablo. Yo fui el último que vio al Cristo resucitado. Pablo dice, él lo reconoce. Y esto no significa de que nosotros pues tengamos que ver a Cristo resucitado para creer en Él y recibir salvación. Nosotros no necesitamos ahora eso, porque nosotros somos salvos a través de un encuentro personal, espiritual con Cristo a través del Evangelio. Esa es la forma en que nosotros recibimos salvación. Ya no hay necesidad de verlo al Señor corporalmente, sino que a través de nuestros oídos, a través de la palabra predicada de Dios. Pero a pesar de que nosotros no lo podemos ver físicamente, Jesús sigue siendo una persona real y viva que da salvación a todo pecador que se arrepiente de sus pecados. Si usted es cristiano y recuerda cómo Jesús, cómo el Señor transformó su vida dándole salvación, entonces hay algo que tiene que haber cambiado verdaderamente en usted. Todo comenzó al escuchar ese mensaje del Evangelio que lo llevó a reconocer su condición de pecador y entender de que Jesús fue quien pagó por su pecado. Todo tiene que haber comenzado así. Y esto es lo que hizo posible para que usted pudiera conocer a Jesús personalmente. Si usted no hubiera escuchado el Evangelio, usted no hubiera podido tener esa capacidad de reconocer su condición de pecador y ver de que Cristo murió en la cruz para pagar por su pecado. Esto es lo que hizo posible. Y eso es algo que alteró toda su vida. Ese cambio, ese encuentro personal con Jesús tiene que haber cambiado su vida. La presencia de ese Cristo resucitado en su vida asegura entonces que Él es real.
Y eso también debe de maravillarnos, hermanos. Debe de maravillarnos el hecho de que su salvación la inició nuestro Señor y Salvador. Usted no comenzó, usted no buscó al Señor. Fue el Señor que lo buscó a usted. El Señor fue el que buscó a Saulo, porque Saulo no buscaba al Señor Jesucristo para buscarle y pedirle que sea su Salvador, no. Saulo, estaba buscando matar a todos los seguidores de este camino. Pero ¿por qué diste este pasaje de este camino? Porque recuerden que en Juan el Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y esa es una forma de llamar a la iglesia en ese tiempo, el camino. Y es así como nosotros también estábamos antes de conocer al Señor, estábamos como Saulo, éramos enemigos del Señor porque estábamos muertos en nuestros pecados, rechazando en nuestro ser al Señor, que lo único que quiere hacer es darnos salvación. Usted y yo, eso es lo que somos. Éramos antes, el cristiano que ya tiene salvación, antes era un enemigo de Dios. Eso es lo que vemos en Romanos. Nosotros no lo elegimos a Dios, no buscamos a Dios, sino que Él nos buscó, Él nos rescató, Él nos limpió y Él nos santificó. Y eso es lo que dice 1 Juan 14, 19, dice que Él nos amó primero. Nosotros lo amamos al Señor porque Él nos amó primero. Y eso es lo que vemos también en el Evangelio de Juan, capítulo 3, 16. Porque dice que tal manera que amó Dios al mundo, fue tanto el amor que Él nos tuvo, que dio a su Hijo. La iniciativa de nuestra salvación no viene de nosotros, sino que de Dios, que es el que pone en nuestro corazón, el abrir el entendimiento de nuestra mente y también de nuestro corazón para recibirlo. Así que yo quisiera que usted piense en este momento cuando Jesús se hizo real en su vida. Me gustaría que usted se detenga un momentito ahorita y piense en eso. Piense en ese momento cuando el Señor se hizo real, se hizo palpable en su mente y su corazón para perdonarle sus pecados y así darle salvación. Piense en eso. Ahora, si usted no puede identificar ese momento como el comienzo de una vida transformada, es posible entonces de que usted solo haya tenido un concepto parcial de Cristo. Tal vez usted pudo haber creído en Él como el Dios que es, el Salvador que es, pero tal vez usted no creyó en Él de la forma que Él quiere que usted crea en Él. Con esto no quiero decir de que usted no sea salvo, porque no quiero decir eso yo, y no es ese el punto, el deseo. Lo que quiero decir es que usted necesita reconocer que Jesús es una persona real en su vida y que le está llamando para entregarse completamente a Él. Usted puede hacerlo ahora mismo. Usted puede decirle ahora al Señor, puede depositar completamente su confianza en Él, pensando, creyendo, entendiendo de que Él es el Dios que se encarnó, que vino, que caminó en esta tierra con el propósito de amarnos y darnos vida eterna a través de su muerte en la cruz para pagar por su lugar, por mi lugar, por su pecado y por mi pecado. Porque déjeme decirle esto. La nueva vida en Cristo comienza cuando nosotros verdaderamente reconocemos nuestra condición de pecador. Y no solamente la reconocemos, sino que nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, que nos perdone, que nos cambie. Y nosotros en nuestro corazón hay un profundo arrepentimiento y un profundo deseo de decirle: Señor, no quiero ofenderte más, no quiero seguir pecando, yo quiero ser una nueva criatura, yo quiero vivir en comunión íntima con vos, Padre. Y es ahí como comienza ese cambio. Y esto es lo que sucedió con Saulo. Él finalmente conoció personalmente a Jesús. Pero en ese encuentro, en
en ese evento tan importante faltaba una cosa más. Así que vamos a seguir leyendo los versículos del 10 al 19 del capítulo 9 de Hechos. Dice así, Hechos 9 del 10 al 19. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió también la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué cambio este, hermanos? Podemos ver entonces que es fundamental entender que Jesús es real y que está vivo hoy para que usted reciba salvación. Esto es algo importante, pero ¿qué efecto tiene esto en su vida? ¿Qué efecto tiene de que usted conozca personalmente a Cristo Jesús? Entender de que es una persona real, que es un Cristo que existió desde la eternidad y existe y seguirá existiendo, de que Él está fuera del tiempo, de que estuvo un tiempo aquí con nosotros, pero que Él vive y reina para siempre. Bueno, podemos ver entonces de que el texto es claro. Podemos ver de que somos salvos para un propósito real. Nosotros somos salvos para un propósito real. O sea que tener un encuentro personal con Cristo Jesús produce un cambio radical en cada persona que lo experimenta. Y ese cambio, hermanos, tiene un propósito real, verdadero y constante en la persona. Y ese propósito es llevar al mundo el mensaje que les presenta personalmente a ese Jesús. Recuerden, hemos hablado durante todo este mes de que Dios nos utiliza para comunicar su mensaje a todas las naciones, a todas las naciones que necesitan encontrar o ser encontrados por Dios para salvación. Nosotros no tuvimos un encuentro personal y real con Jesús para luego continuar con nuestras vidas sin experimentar un cambio radical. No. Nosotros, el propósito, el conocer a Cristo Jesús personalmente, cambia completamente la dirección en que nosotros estamos llevando nuestra vida. Seguir a Jesús ahora nos da un propósito y un significado que nunca antes lo habíamos tenido. Él cambia todo nuestro ser, todo nuestro entorno, y nuestra misión es seguirlo más de cerca, seguirlo fielmente por su poder, por su Espíritu Santo, por su palabra, para que podamos ayudar a otras personas a conocerlo y a seguirlo de una forma que transforme a este mundo. Eso es lo que conocemos nosotros entonces como evangelismo y discipulado.
Estas son dos acciones que necesitan funcionar juntas. Ellas son los dos remos de ese barco que es la iglesia. Porque vea esto, si usted está en un barco y solo tiene un remo, va a ser muy difícil que ese barco avance. El trabajo va a ser doble, pero cuando se tienen dos remos, ese barco puede avanzar hacia la dirección en que la persona quiere llevarlo. Y esto significa que nosotros, a través del evangelio, del discipulado, llevamos las personas a Jesús para luego después ayudarlos a seguirlo a Él de la forma que glorifique su nombre. Sí, porque el evangelio lleva a una persona a los pies de Cristo, pero el discipulado es el que lo ayuda a caminar con Cristo. Y ese es nuestro propósito como iglesia, pero también como cristianos de una forma individual. Entonces, ¿cómo usted responde a ese propósito para su vida íntima con Cristo? ¿Cómo responde usted a ese propósito, a ese cambio real que ha hecho el Señor en usted? Nosotros ya leímos acerca de Ananías y vimos cómo respondió él al llamado, al propósito que Dios tenía con él. Y esta historia es todo lo que sabemos de Ananías en el libro de los Hechos. El Señor le ordenó a que fuera a imponer las manos sobre Saulo para ser sanado y para ser lleno del Espíritu Santo y después bautizarlo. Ese fue el propósito que tenía Ananías dentro de esta historia. Pero, ¿cuál fue la reacción de Ananías al escuchar el llamado del Señor? Vemos entonces que él tenía temor. Él estaba temeroso. Él decía: Señor, este tipo es un malandrín, este tipo es un asesino. Este anda buscando matar a todos tus hijos. ¿Cómo puede ser posible que me mandes a orar por él? No, eso da miedo. Yo no quiero meterme en la boca del lobo o quiero presentarme a él para que a mí también me mate. Estoy hablando hipotéticamente de lo que haya pasado por la mente de Ananías. Pero Ananías puso como prioridad la obediencia al Señor antes que su miedo. El resto del libro de los Hechos nos muestra cómo Pablo responde al propósito de Dios para su vida. Y él es fiel hasta el fin, a pesar de que esto no fue nada fácil. El Señor lo dice en los versículos del 15 al 16. Dice: pero el Señor le dijo: ve, porque él me es instrumento escogido. Eso es lo que le dice Dios a Ananías. Ve, porque es un instrumento escogido para llevar mi mensaje en presencia de los reyes, de los gentiles y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuán necesario le es padecer por mi nombre. El Señor le estaba diciendo desde antemano a Saulo: vas a sufrir por mi nombre. Ese es tu propósito. ¿Ha experimentado eso en su vida? ¿Ha experimentado usted sufrimiento por ser cristiano? Porque esto tiene un gran impacto en la vida de lo que es el cristiano. Vea, el ser discípulo del Señor cuesta mucho trabajo, cuesta mucho dolor, cuesta mucho sufrimiento. Si alguien a usted le ha enseñado de que Dios le quiere cambiar su vida para que tenga abundancia, para que tenga prosperidad, para que tenga solamente felicidad y que todos los problemas se le desaparezcan de su vida, ¿sabe una cosa? Le están predicando un evangelio errado. Le están predicando un evangelio falso. Porque el Señor sabe muy bien de que nosotros, al ser llamados para pertenecer a su cuerpo, nosotros vamos a sufrir. Por eso el Señor en el Evangelio de Juan le dice a sus discípulos: en el mundo tendréis, o mejor dicho, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo, le dice. No le está diciendo: ¿saben qué? Ya de aquí en adelante ustedes va a tener una vida color de rosa. ¿Cuál pandemia? ¿Cuál coronavirus? Eso no les va a tocar, no se preocupen.
Pero estamos viendo nosotros de que en este mundo no es así, de que el cristiano sufre, el cristiano es perseguido. Lo hemos visto a toda la historia de la iglesia. Desde el primer siglo hubo persecución. Ya hemos visto cómo Nerón quemaba vivos a los cristianos, cómo lo tiraba a las fieras, cómo vimos la Inquisición, cómo siguió a la iglesia, cómo mató a todo cristiano que se les oponía por presentarles un evangelio que estaba basado en la Escritura. Eso es lo que sucede en nuestras vidas. Pero eso no quiere decir de que nuestra vida solo va a ser sufrimiento, porque en medio de nuestras experiencias nosotros también vamos a experimentar el gozo, la satisfacción de que servimos a un Dios que nos ama. Vamos a experimentar su amor, vamos a participar de padecimientos, pero también vamos a participar de su poder, de su fidelidad. Todo cristiano ha experimentado los dos lados de la vida. Hemos experimentado también el dolor, pero también el gozo. El Señor nunca nos va a dejar, nunca nos ha dejado y nunca nos dejará solos. Nosotros tenemos que entonces, ya que hemos sido transformados por un hombre real, nosotros entonces debemos de servirle para un propósito real. Y necesitamos utilizar todas las herramientas que Él nos ha dado. Necesitamos aplicar el evangelio en nuestras vidas. Necesitamos aplicar el discipulado en nuestras vidas. Ayudar a las personas a creer en esa fe, pero también a crecer en ella a través de la instrucción y de la guía personal a largo plazo. Sí, porque el discipulado no es simplemente un par de clases o tomar un par de libros. No. Es de toda una vida. Es ir creciendo poco a poco en nuestra santificación con el Señor. Nosotros podemos hacer eso. Nosotros podemos instruir a otros hermanos que están creciendo en el Evangelio. Pero también no solamente podemos hacer un discipulado o un evangelismo a través de estos aspectos o estas circunstancias. Podemos utilizar unas conversaciones simples e intencionales con las personas que están alrededor nuestro. Vean, en este tiempo de distanciamiento social, hemos tenido que despojarnos de muchas cosas, tales como el socializar, como el buscar, el disfrutar el entretenimiento, de disfrutar de deportes, de responsabilidades en el trabajo. Hemos tenido que prescindir de todas estas cosas y estamos viviendo en una simplicidad, en una vida simple, pero que también a la vez es forzada. Porque nos están forzando a vivir así. Pero no es porque estamos siendo subyugados, sino que por la situación en que estamos con esta pandemia. Y ahora para muchos hay más tiempo de sobra. Y tal vez no sabemos qué hacer con ese tiempo. No sabemos cómo actuar en nuestros hogares cuando estamos con nuestro cónyuge, cuando estamos con nuestros hijos. Y no sabemos cómo actuar, pero el momento indicado que tenemos una gran oportunidad de encontrar claridad en el propósito como seguidores de Cristo Jesús. El Señor nos está dando esta oportunidad para detenernos y evaluar nuestra vida y ver cómo nosotros podemos hacer real ese propósito en nosotros. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar estas oportunidades para compartir al Señor Jesucristo, compartir su amor, ya sea de una forma personal o una forma a distancia? Sí. También diría que ahora vemos una mayor urgencia de abrazar ese propósito, porque la vida en esta tierra es corta, la vida aquí en la tierra es frágil. Y hay algo importante, la salud no es una garantía, el bienestar no es una garantía, la salud, no hay nada en esto, lo que pueda darnos este mundo no es garantía, es temporal. Pero necesitamos tener la esperanza de que nuestro Salvador es vivo, es eficaz y da vida eterna a todo el que cree. Estamos en un momento de disparidad nosotros.
Podemos ver en cierto modo injusticia. Podemos ver nosotros que no hay no hay igualdad de condiciones. Pero en medio de esto, nosotros podemos como iglesia aprovechar las oportunidades de vivir el propósito para ese Dios el cual nos dio salvación. Esta vida no es la única que usted puede disfrutar. Yo le amonesto a que usted evalúe qué tan productivo ha sido ese propósito en su vida. Llegará un momento en que en los próximos meses de que esta propagación de este virus terminará y tal vez será historia. Pero el evangelio nunca debe de dejar de predicarse, porque eso necesita hacerse hasta que el momento que Jesús regrese en su gloria y que cada rodilla se doble ante Él y cada lengua confiese que Él es Rey y Salvador de toda la raza humana. Este virus, hermanos, ha cobrado muchas vidas. ¿Y sabe qué es algo interesante? Que el hambre también ha cobrado muchas vidas y sigue cobrando muchas vidas. Esto causa dolor e incertidumbre. Sí. Causa tal vez en nosotros frustración. Pero debemos hacer nuestra parte, hermanos, para que esto cese, obedeciendo primeramente, le voy a decir esto, obedeciendo las leyes de nuestros gobiernos. Debemos de ser responsables, debemos de observar lo que las autoridades nos están ordenando, pero por sobre todas las cosas, nosotros debemos de obedecer a nuestro Señor y Rey. Sí, debemos de pensar de que una eternidad de sufrimiento espera a toda persona que deja este mundo sin recibir el perdón de sus pecados. Y esto para mí es un gran peso, porque nosotros podemos, y lo he repetido muchas veces, hermanos, nosotros, vea, la iglesia no puede solamente centrarse en cubrir las necesidades físicas. Nosotros necesitamos también cubrir las necesidades espirituales que son eternas. Necesitamos asegurarnos de que todo ser humano que está alrededor nuestro tenga la oportunidad de poner toda su esperanza en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos, porque nosotros tenemos esa cura para este mundo. Hermanos, ese es nuestro propósito. El llevar a la gente a Cristo Jesús sin importar las circunstancias, sin importar el miedo y sin importar cuánto nos pueda costar. Porque esto, hermanos, no es opcional. Esta es la única forma de obtener la salvación de nuestras almas. No hay otra forma. Jesús le buscó a usted. Jesús le encontró. Jesús lo limpió, lo perdonó, le dio vida nueva. Y también le encargó a usted a vivir ese propósito de ir a las naciones, de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién ha puesto Dios en su camino para vivir ese propósito? ¿A quién usted se encuentra y usted piensa, esta persona necesita de Cristo, necesita salvación, necesita ser perdonado de sus pecados, necesita ser salvo de la muerte, del castigo eterno? ¿Está haciendo eso usted? ¿O está pensando más en llenar sus necesidades sin importar si otros quedan desprotegidos? Quien quiera que sea, todos tenemos un propósito y necesitamos vivirlo. Necesitamos glorificar el nombre del Señor
a través de esa gratitud de obediencia. Vamos a orar. Vamos a orar y mientras oramos, usted puede decirle al Señor, Señor, escudriña mi corazón. Yo quiero que transformes mi vida porque sé muy bien de que sos una persona real. No sos un concepto, no sos una idea, no sos una fuerza, una persona real. Dios que vino a la tierra, se encarnó y murió para darme vida eterna. Y ahora yo quiero vivir tu propósito. Yo quiero vivir tu propósito. Yo quiero llevar el evangelio. Yo quiero hacer discípulos. Hoy lo puede hacer. Pero también lo que usted puede hacer ahora. Si usted nunca le había pedido al Señor que perdone sus pecados porque usted es pecador. Tal vez usted simplemente le ha dicho, Señor, te invito a que vengas a mi corazón. Pero tal vez nunca le ha dicho, Señor, sé que soy pecador y merezco tu castigo. Pero también sé que vos podés perdonar mis pecados si yo me arrepiento de corazón. Hoy le puede decir al Señor eso. Hoy le puede decir, Señor, te pido perdón, me arrepiento y quiero que seas mi Señor y Salvador para cumplir mi propósito en la vida. Oremos. Padre nuestro, es una bendición, es un gozo saber, tener, estar convencidos de que sos real, de que estás vivo y que estás reinando en tu trono. Saber, Señor, de que veniste a esta tierra, pagaste en la cruz por mi pecado, Señor, por nuestro pecado. Y saber de que ese mismo poder con que nos perdonaste, ese mismo poder te levantó de la tumba. Y ese mismo poder te tiene ahorita, Señor, reinando en tu trono. Señor, por esa razón pedimos de que vos veas nuestro corazón y que vos lo transformes, Señor. Pido, Señor, por aquellas personas, Señor, aquellos cristianos que todavía, Señor, han sido estériles en su propósito. Que hoy puedan pedirte perdón, Señor, y pedir de que los transformes completamente como lo hiciste con Pablo, Señor, y como has hecho con cada uno de aquellos cristianos que han llevado y cumplido su propósito real en esta vida, Padre. Pido por ellos. Pido también por aquellos, Señor, de que todavía no han experimentado tu perdón y tu salvación. Que hoy puedan pedirte, reconocer su pecado y pedirte, Señor, que los perdones. Que ellos deseen de ahora en adelante vivir una vida que te glorifique. Padre, pedimos por ellos, de que vos veas sus corazones. Sí, Señor. Te alabamos y te bendecimos, porque vos lo has hecho, Señor. Y vos querés, Señor, que las personas vengan y se postren ante tus pies para que te reconozcan como su Dios, como su Redentor, como su Salvador. En Cristo Jesús, Señor, te alabamos y bendecimos. Amén. Antes de terminar, solo quiero decirle un par de anuncios. Recuerden, después al terminar este servicio, nos vamos a conectar, vamos a seguirnos conectando para tener charlas, hermano, para tener pláticas, conversaciones en cómo el Señor está trabajando en nuestras vidas, pero a la vez contestar, hacer preguntas y comentarios y dar respuesta sobre la palabra del Señor que hemos visto en esta mañana. Y recuerde también los miércoles a las 6:30 nos estamos conectando para seguir estudiando la palabra del Señor. Queremos que usted sea parte de esto, que usted sea parte también de lo que el Señor está haciendo en nuestra iglesia de Green Hills. Así es que conéctese y también lo esperamos el miércoles a las 6:30. Que el Señor les bendiga, hermanos.